a todos, gracias por estar aquí. Tal y como recomendó mi compañera Rodis, mi nombre es Luis Daniel Rivera, soy... ¿Aló, me están escuchando? Sí, perfecto, ingeniero. Ok, disculpe. Tal y como comentó mi compañera Rodis, pues mi nombre es Luis Daniel Rivera, soy ingeniero geofísico egresado de la Universidad Central de Venezuela y me complace estar el día de hoy acá para hacerles llegar un poco de lo que fue mi trabajo especial de grado. Rodis, si me pudieras, por favor, compartir la pantalla. ¿Listo? Ya le di la opción para compartir. Una presentación. ¿Se logra ver? Ok, muchas gracias. Entonces, como les comentaba, mi trabajo especial de grado fue titulado Desarrollo de una herramienta computacional para la caracterización de yacimientos, empleando sísmica preapilada, donde fungió como tutor académico el profesor Mariano Arnés Rodríguez, como tutor industrial Rafael. Para comenzar, me gustaría citar a una de las referencias bastante común de Platón, el cual es la necesidad es la madre de la invención. ¿Qué quiere decir esto? Que para que se desarrolle un proyecto, una investigación o un trabajo especial de grado, es necesaria una necesidad. En este caso, un problema. Y al menos cuando yo era estudiante del departamento de geofísica, nosotros teníamos uno bastante complicado, bastante complejo, puesto que nosotros en ese momento no disponíamos de licencias actualizadas o vigentes de aquellos software especializados en lo que es la sísmica de reflexión. Por supuesto, tampoco disponíamos de un programa completamente libre que permitiera la caracterización de yacimientos o simplemente el desempeño de flujos de trabajo asociados a lo que es el QI. Si bien es cierto, en el departamento descansa OpenITEC, este se encuentra en su versión gratuita. Por tanto, hay ciertas restricciones. Ahora, de manera paralela a lo que es este problema, tenemos que la existencia de códigos de programación gratuitos y totalmente libres que permiten la visualización y manipulación de datos sísmicos nos permitió plantear en su momento el siguiente objetivo, el cual fue desarrollar una herramienta computacional para el análisis de amplitudes sísmicas preapiladas en la caracterización de yacimientos. Por supuesto, este código estaría diseñado en torno al lenguaje Python, debido a su importancia hoy en día en lo que es el desarrollo geocientífico, algunas características que vamos a mencionar posteriormente, y finalmente, dado al bagaje o al background de aplicaciones físicas, pudiendo mencionar RUGES, desarrollada por Bianco y otros en el año 2013, con el cual se desarrollan gran cantidad de ecuaciones geofísicas. SegWay-IO, programado por Kowalski en el año 2014, el cual permite la manipulación y la extracción de datos sísmicos. Seguido de GeoProofs, diseñado por Quinton en el año 2014, para hacer un despliegue rápido de lo que son cubos sísmicos y, por supuesto, sus slices respectivos. Y finalmente, 6plot, el cual fue programado por Bianco y Hall en el año 2015 a modo de librería capaz de desplegar líneas sísmicas de manera rápida. Ahora bien, en cuanto a los, digamos que rankings mundiales de lenguaje de programación, específicamente en el 2019 o 2020, en esto se describe Python como un lenguaje flexible, open source, que presenta una gran comunidad y por supuesto que permite la reproducibilidad de códigos existentes. Adicionalmente, lo catalogan como el lenguaje líder en lo que es el data science, data analysis y por supuesto machine learning. Como dato curioso, estos tres aspectos son bastante importantes en lo que es el desarrollo geocientífico. Si tomamos este objetivo general y los desglosamos, podemos identificar 4 objetivos específicos, siendo el primero, identificar herramientas que permitan la lectura e inspección del dato de cubos sísmicos. En segundo lugar, diseñar una rutina de programación que simplifique el análisis de amplitudes papiladas. Luego, plantear ejemplos de flujo de trabajo que permitan estandarizar la investigación de las amplitudes de los datos preapilados. Y por último, comprobar el funcionamiento de esta herramienta computacional utilizando datos de campo. Antes de entrar en lo que es el código de programación per se, me gustaría hacer una revisión rápida de algunos fundamentos teóricos a modo de entender o facilitar lo que son las diapositivas siguientes. Empezando por el tipo de dato sísmico, por ejemplo, PSTAC o POSSTAC. La diferencia más básica entre estos dos es la cantidad de información que se muestra por CMP o por CDP, según sea el caso.
En el dominio del preapilamiento tenemos que se agrupan todas las trazas que muestren un mismo punto, ya sea en superficie o en profundidad. Por supuesto, de acuerdo a el offset, que sería la distancia entre la fuente y el receptor, o el ángulo de incidencia. Para esta configuración que tenemos en pantalla, usualmente se le denomina gather, mientras que si estas se organizan por ángulo de incidencia, se le denomina angle gather. De forma contrastante, en el dominio del posapilado tenemos una sola traza por CDP. Esta traza es una traza generalizada que se genera a través del proceso de apilamiento, el cual consiste en tomar todas las trazas de un gather, sumarlas, más no de manera algebraica, de tal forma de que se acentúe lo común entre las trazas y se deseche las anomalías, en este caso de amplitud. A modo de reseña histórica o dato curioso, tenemos que este proceso de apilamiento se creó hace más de 40 años debido a la poca capacidad de cómputo que tenían las máquinas de aquel entonces. Por tanto, el dato pre-stack quedó únicamente a disposición de aquellos considerados como expertos en el área en lo que era el análisis de la amplitud en función del offset o el ángulo de incidencia, lo que hoy se conoce como ABO o ABA respectivamente. Ahora bien, desde aquel entonces se empezó a relacionar directamente el dato posapilado con el mapeo de estructuras geológicas, mientras que el dato pre-stack con el análisis de las amplitudes. Siguiendo un poco lo que es la parte histórica, que es bien interesante, tenemos que en los años 70 era bastante común emplear la metodología del price spot, por su traducción al español, punto brillante. En esta metodología se consideraban todos los reflectores marcados o brillantes en una sísmica como indicador directo de hidrocarburos. Si bien es cierto, esta metodología tuvo bastante éxito, también tuvo muchos desfalcos, puesto que en algunos casos estas anomalías de amplitud eran a razón de la presencia de rocas volcánicas o rocas ígneas. Hoy en día se sigue utilizando esta metodología siempre y cuando se acompañe de otros elementos, como por ejemplo el dim spot, el flat spot y el phase reversal, por su traducción al español, punto oscuro, punto plano o el cambio de fase. Dada la necesidad de discriminar entre una amplitud y otra, Ostrander empezó a desarrollar un trabajo de investigación en los años 70, que posteriormente fue publicado en 1984. En este trabajo de investigación, Ostrander hacía un análisis completo de cuál era el comportamiento de las arenas gasíferas, logrando llegar a una hipótesis, o en este caso una conclusión sumamente importante, y cito, que bajo condiciones geológicas adecuadas, las arenas gasíferas muestran un incremento distintivo de amplitud con el incremento del offset. Este trabajo de investigación posteriormente formó las bases de lo que se conoce hoy en día como ABEO. Ahora bien, para ilustrar esta hipótesis, pues tomemos en consideración el gather que se observa en la parte derecha de la pantalla. Nótese que la amplitud asociada a un offset de 200 exhibe amplitudes mucho menores, perdón, traza asociada a 200, exhibe una amplitud mucho menor que las trazas contiguas y por supuesto que la última traza ubicada a 1500 metros de offset. Este efecto se produce puesto que las anomalías de amplitud se rigen por la ley de Snell, o dicho de otra manera, son función directa de la velocidad de onda P, velocidad de onda S o simplemente del ángulo de incidencia. Durante mucho tiempo se utilizaron las ecuaciones de Sopritz, que estoy seguro que muchos de ustedes las conocen, para cuantificar de manera matemática las anomalías que vimos anteriormente. Esta formulación matricial está escrita en términos de velocidad de onda P, velocidad de onda S, el ángulo de reflexión y por supuesto el ángulo de transmisión. Ahora bien, de manera intuitiva podemos identificar que estas ecuaciones matriciales de Sopritz no son fáciles de resolver, es decir, su resolución no es trivial, al menos cuando trabajamos ángulos diferentes a 0 grados. Por tanto, la aplicación de estas ecuaciones al dato pre-stack en aquel entonces era bastante complicada debido al hándicap o las limitaciones comentadas anteriormente. Por tanto, se fueron desarrollando aplicaciones, o mejor dicho, aproximaciones lineales que resumen los cálculos anteriores, pudiendo mencionar, debido al interés en este trabajo, las aproximaciones de Aki-Richards o la aproximación de Shui, que son las que ven en pantalla. En estas dos aproximaciones se toma en consideración que las amplitudes, cuando se evalúan respecto al seno cuadrado del ángulo de incidencia, exhiben un comportamiento lineal hasta el ángulo crítico. Posteriores al ángulo crítico, existe cierta componente curvilínea que vamos a ver un poco más adelante. Ahora bien, Shui en el año 1985 demostró matemáticamente que era posible utilizar
de la aproximación anterior, los dos primeros términos, cuando trabajamos ángulos de incidencia cercanos o menores a 30 grados. Para ángulos mayores a este, pues ya es necesario considerar un elemento curvilíneo. Este autor fue uno de los primeros que habló en términos de gradiente e intercepto, que es lo que se conoce hoy en día como atributos ABO, donde el primer término de las aproximaciones es considerado como el intercepto, el término B como gradiente y finalmente C como la curvatura. Para observar esto de manera gráfica, tomemos en consideración el comportamiento anteriormente mencionado. Por tanto, será intercepto, a la intersección entre el comportamiento lineal de nuestra curva respecto al al eje vertical, que en este caso coincide con el coeficiente de reflexión de la onda P. Será entonces el gradiente la pendiente de este comportamiento lineal, marcado en rojo, y finalmente se asocia a este, digamos que, efecto curvilíneo a lo que es el elemento C. Si nosotros entonces comparamos el resultado de las dos formulaciones anteriores con un valor teórico, en este caso Sopritz, nos daremos cuenta de que existe una alta correlación, digamos, cercana a 100%, cuando trabajamos en torno a ángulos menores a 30 grados. Para ángulos cercanos a 30, 40, 50, ya existe una divergencia total de la formulación de dos términos respecto a la formulación de Sopritz. Por supuesto, la formulación de tres términos tiende a aproximar este valor teórico. Uno de los aspectos más importantes de la aproximación de Shui es que este permite calcular los atributos anteriormente mencionados directamente del dato sísmico sin necesidad de tener a disposición velocidad de onda P, velocidad de onda S, o simplemente la densidad, como bien se mostró en las aproximaciones anteriores. Esto quiere decir que no nos hace falta un registro sónico, una ley de velocidad o simplemente checkshot para hacer este cálculo. Simplemente tenemos que realizar un slice de nuestro dato sísmico y posteriormente se aplica una regresión lineal como se puede ver en pantalla, donde de manera intuitiva el intercepto será la intersección entre el eje Y y el comportamiento lineal y el gradiente la pendiente de esta recta. Rutherford y Williams en el año 1989 fueron los primeros autores que desarrollaron una clasificación de las arenas gasíferas en función de los atributos gradiente e intercepto. Esta clasificación fue posteriormente modificada por Rossi Kiman en el año 1995 y finalmente por Castagnesan en 1997, que es la que pueden observar en pantalla. Hoy en día, por supuesto, existen mucho más adelantos en cuanto a esta clasificación. Sin embargo, quedémonos con esta debido al interés en este trabajo de investigación. Nótese que existen cuatro clases básicas, al menos en este gráfico, donde la primera está caracterizada por un intercepto positivo y un gradiente negativo. La segunda clase puede ser de tipo de tipo A o de tipo E, en función de si su intercepto es positivo o negativo respectivamente. Ambas exhiben un gradiente negativo. Luego tenemos las de tipo las de tipo 3, las cuales exhiben un intercepto negativo y un gradiente negativo. Finalmente, las de la clase 4 exhiben un intercepto negativo y un gradiente positivo. Más adelante veremos cuál es la implicación o cuál es el comportamiento de estas arenas. Por supuesto, es importante mencionar que el comportamiento de las arenas gasíferas va a depender de la configuración geológica a las cuales estén amarradas, como bien lo definió Ostrander. Hoy en día se utilizan gráficos de intercepto versus gradiente, dicho en otras palabras, EVO crossplots, de tal forma de que se pueda hacer una revisión rápida de estas anomalías. Verán, cuando se cartografían las muestras de un dato sísmico, estas por lo general se organizan o se orientan en una tendencia preferencial. Esta tendencia se denomina tendencia de porosidad cero o línea de Lutito. Serán entonces anomalías de ABO a todas aquellas puntos o muestras que diverjan hacia abajo y a la izquierda, tal cual como se puede observar en el gráfico anexo. Por supuesto, esto es solamente válido cuando el dato al cual estamos trabajando está en polaridad normal o en polaridad norteamericana. Cuando trabajamos en datos inversos o en polaridad europea, tendríamos que buscar estas anomalías hacia arriba y a la derecha. Ahora bien, considerando la clasificación anterior respecto a los crossplots, podemos identificar entonces que las arenas de tipo 2 se encuentran en el segundo cuadrante,
Las arenas de tipo 1 se encuentran entre entre el tercero y el cuarto. Finalmente, las arenas de tipo 3 se encuentran en el cuarto cuadrante. Nótese que para cualquier arena, las anomalías de ABO se encuentran hacia abajo y a la izquierda, por supuesto, en polaridad norteamericana. A continuación, voy a presentar algunos términos o fundamentos de programación para facilitar un poco el entendimiento del código. Van a permitirme comenzar nuevamente por Python. Python es un lenguaje que está orientado a la programación de objetos. De hecho, en Python todo es un objeto. Desde los números que utilizamos para programar o para resolver formulaciones, pasando por las letras, que son básicamente lo que almacenan los datos, funciones, que es lo que nosotros por lo general programamos para resolver X problema, y hasta los contenedores que por supuesto almacenan todas las anteriores. Si nosotros entonces queremos definir un objeto en términos de lo que es hoy en día la geociencia, podemos decir que un objeto es simplemente una representación de algo del mundo real. Esta representación está conformada por una serie de atributos que lo describen, seguido de ciertos métodos que básicamente son las funciones a las cuales puede desencadenar o realizar este modelo. Dado que todos los objetos funcionan por lo general dentro de un sistema, existe cierta dependencia entre los objetos, o si se quiere preferir, una relación de jerarquía entre ellos. A continuación les voy a presentar dos debido a su importancia para este trabajo, siendo la primera la composición, la cual implica que un objeto puede ser el atributo de otro objeto. Es decir, existe una jerarquía entre un objeto y un objeto n o m, como quieran llamarlo. Existe también, por supuesto, la herencia, la cual se asume que un objeto puede heredar atributos o métodos de otro objeto. Para, digamos que ejemplificar estas nociones de programación, imaginemos que nosotros codificamos un objeto llamado traza sísmica, como se puede observar en pantalla. Esta traza estaría descrita por atributos de muestreo, longitud, unidad, por supuesto las coordenadas, y un contenedor que pudiese ser lo que contiene toda la gama de amplitud asociada a esta traza. Por supuesto, tendríamos una función que permitiera su cartografiado de tal forma de que se pudiese percibir como se observa en pantalla. Ahora bien, entrando de lleno en lo que es la metodología per se de este trabajo, nosotros ejecutamos el esquema piramidal que se puede observar en pantalla para satisfacer lo que fueron los objetivos nombrados anteriormente. En primera instancia, se realizó la búsqueda del dato de prueba tomando en consideración licencia, que fuese manejable, y finalmente prestack. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que fuese un dato cuya licencia no fuese restrictiva en cuanto al desarrollo de trabajos a título personal, manejable en cuanto al peso del propio dato. Esto es un tanto relativo, puesto que, dado la fluctuación del servicio de Internet en Venezuela, a veces es bastante cuesta arriba descargar datos, por supuesto, y mucho más si son de gran envergadura. Y por último, que fuesen datos pre-stack o asociados. En segundo lugar, se llevó a cabo lo que fue la creación de un ambiente de programación tomando en consideración aquellas bibliotecas o paquetes de Python que nos permitieran la apertura de estos archivos, por supuesto, la extracción de datos y finalmente el cartografiado de los mismos. Posteriormente, se logró el diseño y la programación de los objetos, ¿okay?, de los cuales comentamos anteriormente, utilizando un estilo de programación orientado a objetos. Posteriormente, se validaron los resultados de la aplicación por medio de una comparación de una interpretación rápida de los resultados del el código con los que se encuentran en la literatura. Finalmente, se garantizó el acceso a esta herramienta subiendo el código a la nube, siendo un poco más específico, subiéndolo al repositorio denominado GitHub. Ahora bien, respecto al dato de prueba, nosotros utilizamos el proyecto Northwest Shelf Australia Poseidon 3D, el cual pertenece a Geoscience Australia y la empresa ConocoPhillips. Este dato se encuentra disponible en el portal digital Terranubis o en la sección de datos libres de la SEG. Este dato, cuya extensión es aproximadamente 3.776 kilómetros cuadrados, y por supuesto, geometría es la que pueden observar en pantalla, no es un dato preapilado, es decir, es un dato que está conformado por 3 archivos apilados a diferentes ángulos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que el dato original, es decir, el dato preapilado, se dividió de acuerdo a las bandas angulares que pueden observar en pantalla,
posteriormente se aplicó el proceso de apilamiento. De nuevo, esto no es un dato preapilado, sin embargo, se puede simular un dato de este dominio al agrupar las trazas asociadas a cada uno de estos procesos en un solo archivo. Este archivo nosotros lo denominamos pseudo archivo preapilado o simplemente archivo presto. Adicionalmente, este dato dispone de tiros de verificación en los pozos Poseidon 1, Poseidon 2, Cronos 1 y finalmente Torosa 1. Para la validación de esta herramienta, pues se tomó un subvolumen de 11 por 11 trazas alrededor del pozo Cronos 1. Ahora bien, este dato que pueden observar en pantalla con este rectángulo amarillo se encuentra sobre la cuenca Browse. Esta, de manera muy general, se encuentra ubicada en la región noroccidental de Australia. Es una cuenca de margen pasivo, presenta una extensión aproximada de 140.000 kilómetros cuadrados y, no menos importante, presenta una orientación preferencial norte 45 este. Ahora bien, esta cuenca limita hacia el norte con lo que es la cuenca Bonaparte, hacia el este con el macizo Kimberley, hacia el sur con la cuenca Roebuck y finalmente hacia el oeste con la llanura abisal de Argo. Adicionalmente, esta cuenca está compuesta por 3 subcuencas, 2 hacia el sur, siendo un poquito más específico, la subcuenca Barkú y la subcuenca Caswell, que son catalogadas como principales debido a su cobertura sedimentaria. Luego tenemos la de Seringapatam, que está ubicada en la región noroccidental de esta. Si hacemos una revisión general rápida de lo que es la estratigrafía de esta cuenca, pues vamos a encontrar, digamos que, 3 paquetes principales. El primero está ubicado desde la formación Barracuda hasta la formación Wollaston, que está compuesta básicamente de intercalaciones entre carbonatos, arenas y lutitas, seguida de una densa capa de lutita conformada principalmente por la formación Jamieson, y finalmente una última capa que dispone de intercalaciones de rocas volcánicas, arenas y finalmente limolitas. Esta cuenca es una provincia aprobada de hidrocarburos, la cual por lo general en las exploraciones siempre el objetivo ha sido la formación Plover. Moviéndonos ahora a lo que fue la creación del ambiente de programación, nosotros utilizamos las bibliotecas que se pueden observar en pantalla, donde la primera, ya descrita, se utilizó debido a la capacidad de permitir la inspección, extracción y por supuesto manipulación de los datos sísmicos en su respectivo formato. Se utilizó también Pandas en su versión 0.24.2 para estructurar los datos en estructuras denominadas data frames, que no son nada más y nada menos que matrices que tienen filas y columnas bien definidas. Nosotros estructuramos no solamente los datos dentro de los archivos CY, sino también cualquier dato que hayamos calculado a partir de estos. Por tanto, también empleamos el paquete, la biblioteca SciPy en su versión 1.2.1 para resolver ciertas operaciones matemáticas, pudiendo nombrar el resampling o el remuestreo de las amplitudes, ¿okay?, utilizando interpolación por spline cúbico, y finalmente una regresión lineal por mínimos cuadrados. Cabe acotar que esta regresión lineal no solamente permite el cálculo de los atributos anteriormente mencionados, sino de los parámetros estadísticos asociados a este cálculo, siendo un poco más específico el valor P, el coeficiente de correlación y finalmente el error estándar. También se utilizó NumPy en su versión 1.15.4 para garantizar la operatividad y la manipulación de arreglos matriciales, es decir, vectores y matrices. En otro orden de ideas, empleamos HoloViews en su versión 1.12.1 para cartografiar los datos estructurados anteriormente mencionados. En esta misma concordancia, por supuesto, también empleamos Panel en su versión 0.5.1 para conferirle a los gráficos anteriormente mencionados elementos de control. Finalmente, empleamos la biblioteca Multiprocessing en su versión 16.6 para disponer de todos los núcleos de una máquina con la finalidad de ejecutar procesos en paralelo. Es decir, utilizamos los núcleos de una máquina para, digamos que ejecutar los procesos de cálculo en paralelo o, si se quiere llamar de otra forma, simultáneamente. Como sistema operativo, nosotros utilizamos Ubuntu en su versión 16.4, específicamente Xenial basada en Linux, como lenguaje Python en su versión 3.7 y finalmente como intérprete de Python Jupyter Notebook. Entrando ahora con lo que es propiamente el código de programación, hasta la fecha nosotros hemos logrado codificar 4 objetos. El primero, Survey, como pueden ver en pantalla,
funge como contenedor de los datos suministrados por el usuario y de los objetos que vamos a mencionar a continuación, siendo el primero Basemap, el cual es el encargado de crear el mapa base o una vista en planta del dato sísmico, seguido del objeto Wiggle, que es el responsable de realizar el despliegue de las amplitudes o de los gathers que se pueden observar en pantalla. Y finalmente, el objeto ABO, que permite el cálculo de los atributos mencionados anteriormente, adicionalmente el cartografiado de estos en AVO Crosspoints. Ahora bien, estos últimos objetos nombrados anteriormente se encuentran en una relación de dependencia composicional con Survey, mientras que ABO hereda los atributos y los métodos de Wiggle. De esto vamos a hablar un poco más adelante en la sección de resultados. Siendo ahora un poco más específico en cuanto a cada uno de los objetos, tenemos que Survey dispone de dos atribuciones, siendo la primera ya mencionada como contenedor de datos y objetos, específicamente de los datos que debe suministrar el usuario para empezar lo que es el código. En este caso, el nombre del Survey, los archivos CY que van a ser utilizados, en este caso los partial angle stacks o ángulos apilados de diferentes ángulos, perdón, archivos apilados de diferentes ángulos, seguido del archivo de pozo, que no es nada más y nada menos que un archivo de texto que resume la información de los pozos, seguido de la ruta para la creación de nuevos archivos, de los cuales vamos a hablar posteriormente. Y por último, el intervalo angular entre estos archivos apilados a diferentes ángulos. Como segunda atribución, tenemos la preparación de los datos, donde se incluye, en primera instancia, la validación de los archivos de entrada. Esto consiste en la verificación de que los archivos existen en memoria y segundo, el formato de estos. En segundo lugar, tenemos la construcción del archivo pseudopropilado o prestack, del cual mencionamos anteriormente, seguido de extraer y almacenar en atributos los trace headers de interés. En este caso particular, nosotros abrimos el dato CY y extraemos ciertos trace headers de interés. Por ejemplo, el intervalo de muestreo, la cantidad de muestras por traza, la cantidad de líneas y por supuesto el número de líneas en dirección inline, crossline, y por último las trazas ubicadas en la periferia del dato sísmico. Estas últimas son organizadas en un data frame denominado Basemap. Por último tenemos extraer y almacenar en atributos la información general de los pozos. De manera análoga al proceso anterior, en este caso se abre el archivo de los pozos y se almacena toda esta información en un data frame que hemos denominado Wells Data Frame. En cuanto ahora al flujo de trabajo que proponemos para la utilización de este objeto, tenemos que este objeto comienza con proveerle, por supuesto, al código los datos que hemos comentado anteriormente de manera manual. Posteriormente, se realiza lo que es el proceso de validación por medio del método validation, el cual revisa o verifica que, uno, el archivo existe en memoria, y dos, que el formato de estos archivos sea CY, SecY o TXT. En caso de no pasar alguna de estas pruebas, simplemente el código cesa su ejecución de manera inmediata. Si se pasa la prueba, se procede a ejecutar el proceso merge, el cual crea el archivo pseudopropilado y lo aloja en memoria. Posteriormente, se ejecuta el proceso Basemap Organization, que registra dentro del objeto Survey el basemap y la información asociada a las líneas, mientras que en el objeto Wiggle se registran los parámetros de traza. Ya para finalizar con este flujo, pues se ejecuta el proceso Wells Organization, que genera, de manera análoga a la anterior, un data frame asociado a los pozos y se registra dentro de Survey. Entrando ahora en lo que es el objeto Basemap, tenemos que este tiene una sola atribución, la cual es el cartografiado del mapa base. Esto incluye el cartografiado del polígono sísmico empleando el Basemap Data Frame mencionado anteriormente, el cartografiado de los pozos utilizando el Wells Data Frame, luego el cálculo y el cartografiado de las líneas de interés, es decir, aquellas líneas que el usuario quiera cartografiar pues serán calculadas y luego cartografiadas. Siguiendo esta idea, pues también se hace lo mismo con lo que es la intersección de las líneas mencionadas anteriormente. En cuanto al flujo planteado para la utilización de este objeto, se plantea de manera inicial la ejecución del método Polygon Plot, el cual genera el cartografiado del polígono y lo almacena dentro de este objeto. Posteriormente, y de manera análoga, se ejecuta el proceso Wells Plot que genera el cartografiado de los pozos y registra esta información dentro del propio objeto.
Luego, se le provee de las líneas de interés, por supuesto, de manera manual, al método Seismic Line Plot, el cual calcula tanto las líneas sísmicas como la intersección de ellas. Luego cartografía estas y por último las almacena dentro del mismo objeto. Estos tres elementos mencionados anteriormente después son superpuestos de manera manual de tal forma de que se puede obtener en pantalla el despliegue del mapa base. Nosotros también planteamos un flujo un poco más automatizado simplemente al ejecutar el método getBaseMap, el cual resume el flujo anteriormente descrito. Este provee de manera interactiva algunos elementos de control, si se quiere llamar un panel de control, con el cual se puede cambiar en tiempo real los parámetros de usuario, de tal forma de que se genera en pantalla un mapa base interactivo. Este resultado ya lo haremos un poco más adelante en la sección de resultados. En cuanto al tercer objeto, tenemos que este tiene una sola atribución, el cual es el despliegue de los gathers, el cual incluye, en primer lugar, la reconstrucción del eje vertical de la sísmica empleando los parámetros de traza anteriormente mencionados, siendo un poco más específico el intervalo de muestreo y la cantidad de muestras por traza. Posteriormente, se realiza la estimación de un factor de escala horizontal. Este aspecto básicamente consiste en la extracción de la mayor amplitud absoluta del dato sísmico con la finalidad de escalar de manera horizontal los gráficos que a continuación van a ser mostrados. Este proceso no tiene nada que ver con la modificación de las propias amplitudes. Luego tenemos el proceso de extraer y almacenar las amplitudes sísmicas en función de los parámetros de usuario. Esto consiste nuevamente en, dadas unas trazas, líneas sísmicas, dirección de estas líneas sísmicas y por supuesto una ventana de tiempo, pues se extrae en las amplitudes deseadas por el usuario. Como cuarto punto tenemos el remuestreo del eje vertical y las amplitudes en caso de que el usuario así lo amerite. Este punto, o mejor dicho, la finalidad de este punto es básicamente mejorar el despliegue de las ondículas que a continuación vamos a mostrar. Por último, en cuanto a este método, tenemos el cartografiado de las amplitudes en función de los parámetros de usuario. Además de los anteriores, aquí se añade el estilo de la ondícula, es decir, si se desea una ondícula simple o se desea una ondícula coloreada. Respecto al flujo de trabajo de este método, por supuesto nosotros comenzamos con lo que es la aplicación del método Scaling Factor para calcular el parámetro de escala que hemos mencionado anteriormente. Este va a ser registrado como un atributo del propio objeto Wiggle. Posteriormente, y de manera, digamos que similar a la anterior, se ejecuta el proceso time que reconstruye el eje vertical del tiempo y lo almacena dentro de este objeto. Luego, se le provee al método AmpDataFrame de el archivo pseudopropilado generado en el objeto Survey y ciertos parámetros de traza mencionados con anterioridad. Este genera un dataframe de amplitud que posteriormente es utilizado por el objeto Wiggle, en combinación por supuesto con los anteriores, para desplegar el gather en pantalla. De manera similar al objeto anterior, nosotros planteamos un flujo automatizado, ¿okay? Donde al ejecutar la función, en este caso el método getWiggle, se resume el flujo anterior. Este también dispone de un panel de control con el cual se pueden variar estos parámetros de usuario con la finalidad de generar un mallado interactivo de gathers. Entrando en lo que es el último objeto, el objeto ABO, pues este tiene dos atribuciones. El primero, o mejor dicho, la primera, es el cálculo de los atributos. En primera instancia, o mejor dicho, esta atribución incluye en primera instancia la construcción de nuevos archivos EY. Estos archivos van a ser creados con la finalidad de almacenar los atributos que van a ser calculados por funciones posteriores. Y se van a crear n cantidad de archivos proporcionales a la cantidad de atributos que van a ser calculados, en este caso 5. Posteriormente, se realiza lo que es la estimación de estos atributos utilizando la aproximación lineal que hemos venido comentando con la finalidad de resolver lo que es la formulación matricial de Shu, que es la que podemos observar en pantalla. Ya para finalizar con esta atribución, pues se da lo que es la computación de los atributos en paralelo. Nuevamente, este punto consiste en disponer de todos los núcleos de una máquina para ejecutar el proceso de cálculo en paralelo. Es decir, se le provee de una traza a un núcleo, digamos una traza M, y se le provee una traza N a otro núcleo.
se procede al cálculo de los atributos. Y una vez que cualquiera de los dos cálculos termine, pues se le añade a este núcleo otra traza de tal manera de que se calcule en paralelo. Como segunda atribución tenemos el cartografiado de los crossplots, lo cual incluye la extracción de los atributos deseados y finalmente el cartografiado de los crossplots. Por supuesto, ambas actividades regidas por los parámetros de usuario. En cuanto al flujo de trabajo propuesto para la utilización de este método, tenemos que se comienza con la ejecución del método files from np, el cual almacena en memoria 5 archivos CY. Por supuesto, dada la aproximación que hacemos en este caso. Algo importante que es necesario mencionar es que estos archivos únicamente disponen de la información necesaria para localizar estos atributos. El resto de los trace headers simplemente están vacíos para facilitar lo que es el uso de estos archivos. Posteriormente se emplea el método indexGenerator, el cual crea un generador de Python, el cual es un objeto que le provee en tiempo real al método de multiprocess de los argumentos necesarios para ejecutar este cálculo o computación en paralelo. Una vez terminada, estos resultados son alojados directamente en los archivos CY. Luego se ejecuta la función attributes computation, por supuesto evaluando los archivos anteriormente mencionados y algunos parámetros de usuario. Esto genera un data frame de atributos deseados que posteriormente, junto con el último parámetro de usuario, se le provee al objeto crossplot para desplegar en pantalla los gráficos cruzados. Al igual que en los objetos anteriores, pues nosotros planteamos un flujo automatizado que comienza con el método ABO Visualization. Por supuesto, se emplean los archivos CY anteriormente calculados. Este método también dispone de cierto panel de control con el cual se pueden variar los elementos de usuario, de tal forma de que se despliega en pantalla crossplots y líneas sísmicas interactivas. Esta línea sísmica se usa a modo de línea auxiliar, con lo que se puede evaluar, digamos que el análisis de amplitud de las muestras que van a ser identificadas por el crossplot. Entrando ahora en lo que son los resultados, vamos a empezar a describir el resultado de las funciones automatizadas. En este caso, vamos a comenzar por getBaseMap. Esta función permite lo que es el graficado en pantalla del mapa base que pueden observar en pantalla. De manera intuitiva, se puede identificar que a su mano izquierda de la pantalla se encuentra el panel de control de este objeto, con el cual, por supuesto, se pueden modificar las líneas sísmicas que se ven en pantalla. El mapa base que observan tiene a disposición dos elementos de interactividad, como lo es el Hover Tool, que es la cajita que pueden observar, que tiene cierta información de interés, ¿okay? La cual se despliega cuando el mouse o el puntero que nosotros utilizamos se sobrepone sobre los elementos del gráfico. Por último, tenemos, digamos que una especie de leyenda interactiva con la cual se pueden atenuar elementos del gráfico al seleccionarlos. ¿Qué se obtiene a partir de este resultado? Básicamente la seguridad de que el dato está correctamente referenciado o simplemente se puede ubicar en un mapa. Esto tiene especial interés en lo que es la exploración o la interpretación sísmica, puesto que cualquier cosa que se interprete, si no se puede ubicar en un mapa, lamentablemente no tiene mucho interés. Entrando ahora con lo que es el segundo resultado, en este caso el del método getWiggle, es el despliegue de los gathers que se pueden observar en pantalla. Nótese que a mano izquierda de la pantalla se encuentra el panel de control que permite manipular este resultado. Al igual que el anterior, este dispone de un elemento de interactividad, en este caso Hover Tool, para hacer una inspección de las líneas sísmicas, en qué traza se encuentra esta amplitud deseada y finalmente la profundidad en tiempo. Para validar este resultado, nosotros tomamos en consideración el gather asociado al pozo Cronos 1, que es el que ven en pantalla. Posteriormente nos dimos a la tarea de identificar todos aquellos, digamos que, eventos que han sido identificados en la literatura, específicamente ConocoPhillips y Liu 2018. Se lograron identificar 88% de estos eventos, pudiendo atribuir a esta diferencia del 12% debido a, nuevamente, valga la redundancia, la diferencia de la resolución sísmica respecto a la resolución de los datos de pozo a los que fueron utilizados para realizar estas interpretaciones. Por último, tenemos el objeto asociado a lo que es el crossplot. Luego,
De manera interactiva o intuitiva podemos identificar los paneles de control a mano izquierda de la pantalla. El que se encuentra en la parte superior permite manejar el crossplot, o en este caso el gráfico cruzado, mientras que el inferior permite manejar lo que es la línea sísmica auxiliar. Ahora bien, debido a la polaridad inversa de este dato, nosotros identificamos estas dos anomalías hacia arriba y a la derecha. Una vez seleccionada directamente del crossplot, en este caso del gráfico, estas son cartografiadas en un mapa base, que adicionalmente tiene un elemento de interactividad que permite la verificación de cuál es la profundidad en tiempo a las cuales ésta se encuentra. Para hacer el análisis un poco más específico, tomamos una ventana de tiempo un poco más reducida, que es la que pueden ver en pantalla. Esta ventana está ubicada entre 3200 y 3300 milisegundos. Nótese que ahora, debido a la diferencia de escala, salen otros puntos adicionales como anomalías de ABO. Una vez seleccionados estos, pues podemos identificar que estos están ubicados a 3244 milisegundos, 3248, 3252, 3256 y finalmente 3300. Si nosotros evaluamos estas muestras en la línea auxiliar, podemos observar que existe una clara tendencia a la ganancia de amplitud con respecto al ángulo de incidencia. Es decir, tenemos en presencia una anomalía de arena gasífera. Para la validación entonces de este resultado, nosotros extrajimos de la literatura el intervalo exitoso en lo que fue la prospección de estas arenas. Estas concuerda con las arenas C de la formación Plover. Posteriormente, nosotros realizamos la conversión de profundidad a tiempo para llevar la profundidad de estas arenas a nuestro dato, ¿okay? De tal forma que nosotros pudiésemos correlacionar. Una vez terminado esto, por supuesto, empleando la curva de velocidad de las Lundberg 2010, pues se procedió a comparar lo que nosotros obtuvimos a partir del crossplot con estos resultados. Nótese que existe una gran correlación entre la profundidad de estos eventos con los que nosotros logramos interpretar a partir de los crossplots. Finalmente, entrando ahora con lo que son las conclusiones y recomendaciones de este trabajo, tenemos que, en primer lugar, el ambiente de programación diseñado permitió el desarrollo de una herramienta efectiva en la inspección, visualización y caracterización de datos sísmicos por medio de la metodología asociada al ABO. En segundo lugar, se lograron evitar soluciones estáticas al generar gráficos interactivos que facilitan la manipulación del dato sísmico y hacen de la interpretación una actividad dinámica. Como tercera conclusión, tenemos que el planteamiento de los objetos Survey, Basemap, Wiggle y ABO permitió estandarizar flujos de trabajo que facilitan una rápida inspección de la geometría, amplitudes, cálculo y por último el despliegue de amplitudes. Estos flujos de trabajo no son exclusivos de equipos de alto rendimiento, dado que su ejecución se logró, o mejor dicho, logró ser completada en un tiempo menor a 2 minutos en un equipo de gama baja, siendo un poco más específico, un equipo de 2 GB de RAM y 32 bits. Por último, tenemos que la interpretación de los resultados generados por la herramienta de caracterización permitió verificar la existencia de las arenas gasíferas de la formación Plover en el pozo Cronos 1, interpretadas en la literatura a una profundidad de 500 metros. A modo de recomendaciones para mejorar el código, por supuesto tenemos como primera recomendación incorporar algoritmos de Machine Learning supervisado con la finalidad de entrenar una inteligencia artificial capaz de extraer estas posibles anomalías de ABO comentadas anteriormente. En segundo lugar, incorporar elementos GIS al objeto Basemap con la finalidad de aumentar la calidad en el posicionamiento gráfico. En tercer lugar, modularizar el código de programación para aumentar la reproducibilidad y el acceso a la herramienta de caracterización. Y finalmente, incluir data shader en los crossplots para aumentar el rendimiento de los mismos en presencia del cartografiado. Así doy por concluido lo que es esta primera parte de la presentación y a continuación me gustaría presentarles un demo de lo que fue el código. Rodis, ¿me podrías indicar si en pantalla se puede observar el código? Por favor. Se está observando tu diapositiva todavía. Ahora sí. Todavía. Ahora sí está el código. Tiene un Ok, pequeño gracias. delay. Ok, chévere. En pantalla pueden observar el Jupyter Notebook, que es básicamente el intérprete que utilizamos en este trabajo de investigación. En primera instancia, nosotros simplemente importamos lo que son aquellos módulos y bibliotecas necesarios para llevar a cabo los resultados.
En esta celda que ven en pantalla se encuentra el código de programación. Sin embargo, dado el tiempo, no podemos hablar un poco más específico de ello, ya que son aproximadamente 2.788 líneas de código. Así que simplemente vamos a pasar a lo que son los flujos de trabajo. Por supuesto, este Jupyter Notebook, como pueden observar, está escrito de forma en que cualquier persona puede descargárselo, puede leerlo, por supuesto, y aprender de manera guiada, ¿ok? En primera instancia, nosotros declaramos los archivos que vamos a utilizar. En este caso, los tres partial angle stacks, seguidos de nuestro archivo de pozos, por supuesto, alojado en memoria. Posteriormente, nosotros declaramos el nombre al cual queremos atribuirle nuestro survey, la ruta en la cual se va a generar el archivo pseudo propilado y, por supuesto, la ruta de los archivos que van a ser creados conforme se hagan o se ejecute el cálculo de los atributos. Por último, tenemos lo que es el intervalo entre los gathers. Entonces comenzamos lo que es, discúlpenme que no he corrido las celdas. Comenzamos entonces por la ejecución. Permítanme correr entonces el código, disculpen este inconveniente. Ok, ahora sí. Ejecutamos entonces el objeto survey, proveyéndole de manera manual los elementos que mencionamos anteriormente. Una vez corrido, podemos inspeccionar este objeto de tal forma que podemos leer cuáles son los atributos del mismo. Nótese que existen ciertos atributos vacíos que van a ser, digamos que, indexados en métodos posteriores. Luego, simplemente ejecutamos el proceso de validación y nótese que todos los archivos han sido validados de manera exitosa. Posteriormente, realizamos el proceso de merge, con el cual hemos creado el archivo pseudo preapilado en la ruta que nosotros hemos suministrado. Posteriormente, ejecutamos el proceso para generar el data frame, que como dije anteriormente, es simplemente una matriz con columnas y filas bien definidas. Hacemos lo mismo con el data frame asociado a los pozos. Nótese que se observa una columna asociada al nombre, a la ubicación en las líneas, la localización respecto, en este caso, a UTM y finalmente el alcance del pozo. Finalmente, si ahora observamos nuevamente las atribuciones o los atributos de este objeto, se podrá observar que estos campos que anteriormente estaban vacíos han sido refrescados o han sido actualizados. Entrando ahora a lo que es el objeto mapa base o basemap, ¿ok? Primero, nótese que nosotros podemos calcular cada uno de los elementos que hemos mencionado de manera individual. O si se quiere, cambiando esta línea de programación, podemos simplemente hacer lo que es la superposición manual que comentamos anteriormente. A continuación les voy a presentar lo que es la función que le da un poco más de automatización al código. Nosotros hemos bautizado este tipo de approach, o mejor dicho, flujo como lazy display. Si nosotros aplicamos el lazy display asociado a nuestra función getBasemap, se puede observar el gráfico y, por supuesto, los elementos de control. Si yo modifico estos elementos de control, por supuesto, esto va a repercutir directamente en lo que es el gráfico, ¿okay? Tal cual como se puede observar en pantalla. Si yo ahora lo que hago es seleccionar un pozo, pues esto va a obligar a las líneas a ir directamente a ese pozo. Tal cual como mencionamos anteriormente, pues tenemos elementos interactivos como es el que pueden observar en pantalla, que es el Hover Tool, que me permite saber cuál es el posicionamiento de ese punto en particular que está en pantalla. Finalmente, con esta leyenda interactiva, se pueden atenuar los elementos del gráfico a conveniencia, como se puede observar en pantalla. Pasando ahora a lo que es el tercer objeto, en este caso el objeto Wiggle, pues nótese que primero ejecutamos la función time y posteriormente la función scaling factor. La verdad es que el orden de los factores en cuanto a estos métodos no altera el producto. Nótese que como resultado tenemos, en cuanto al primero, nuestro eje vertical, en este caso el eje del tiempo, ¿okay? Con su respectivo intervalo de muestreo. Y finalmente la amplitud más alta, ¿ok? Si nosotros queremos variar este eje de tiempo, por ejemplo, podemos cambiar a un intervalo de 4 milisegundos y se puede observar entonces que nuestro nuevo eje
va a estar de acuerdo a este intervalo. Haciendo otro ejemplo, podemos cambiar este intervalo a 100 milisegundos, mostrando este aspecto. Posteriormente, podemos hacer la graficación de los gráficos simplemente ejecutando esta línea de código, por supuesto, el método asociado. Pero nótese que cuando yo ejecuto esta línea, me sale algo que no es para nada parecido a una ondícula. Esto es básicamente debido al intervalo de muestreo que nosotros colocamos anteriormente. Si nosotros queremos mejorar nuestra línea, simplemente podemos disminuir el intervalo de muestreo a 1, de tal forma que podemos obtener una línea bastante suavizada, tal cual como se puede observar en pantalla. ¿Okay? Nuevamente, este objeto tiene un lazy display, el cual es la función que nosotros hablamos anteriormente, que es la función automatizada, con la cual se puede obtener el despliegue de los gathers. ¿Okay? A continuación, voy a modificar para poder observar el piso oceánico, que es el primer evento que se puede observar en pantalla. Si hacemos un zoom de este dato, nos podremos dar cuenta de que no se parece en nada a una ondícula. Bueno, esto es debido básicamente al intervalo de muestreo nativo del dato. Para mejorar este gráfico, nuevamente, nosotros variamos el intervalo de muestreo de tal forma que podamos ver una ondícula mucho más suavizada como la que pueden observar en pantalla. Adicionalmente, podemos conferirle a este gráfico pues ondículas de color, como nuevamente se exhiben en los gathers, y finalmente se puede variar la cantidad de gathers que se muestra en pantalla. ¿Okay? Este es un resultado bastante interactivo que adicionalmente tiene su efecto de hover tool, el cual nos permite identificar el valor de la amplitud deseada, por supuesto, a un slice en particular y a una traza. Entrando ahora directamente con lo que es el último resultado, es el objeto ABO. Primero comenzamos por la creación de nuestros nuevos archivos CY con la método files from NP. Posteriormente, y vamos a tener un poco de cuidado con esta función, se ejecuta el cálculo. A continuación, se puede observar cómo en tiempo real se procede al cálculo de traza por traza. No sé si debido al delay ustedes son capaces de observar cómo se van añadiendo trazas al cálculo. Teniendo un poquito de paciencia, vamos a poder llegar a la última traza, que en este caso es 121. Nótese que este proceso de cálculo tardó aproximadamente 18 segundos, permitiendo afirmar que es un proceso bastante automatizado que, por supuesto, puede ser optimizado. Por último, de acuerdo a los parámetros de usuario, podemos generar un data frame de interés, ¿okay? Que finalmente desplegamos en los gráficos cruzados con los otros datos, en este caso, la configuración de los gráficos. En cuanto al lazy display de este objeto, tenemos el siguiente. Nótese ahora que tenemos nuestro gráfico cruzado, nuestro panel de control y, por supuesto, una línea sísmica que está ausente debido a que optimizamos un poco lo que es el cálculo. Esto lo vamos a mostrar un poco más adelante. Ahora, si me permiten un momento, yo voy a ir a la traza, o mejor dicho, al gather asociado al pozo, Cronos 1, que es el que se encuentra en pantalla, y posteriormente voy a modificar en tiempo real la ventana de tiempo. Nótese cómo están variando la cantidad de objetos, por supuesto, en el gráfico. A continuación, una vez que yo seleccione estas amplitudes que son de interés, estas serán automáticamente cartografiadas en este gráfico, en este mapa base. Por supuesto, en este punto es donde uno puede acceder a qué profundidad en tiempo se encuentran estos datos. Una vez identificadas estas anomalías, por supuesto, se puede desplegar una traza sísmica a conveniencia, en este caso la inline número 2410. Y teniendo también un poquito de paciencia, pues esta línea será cartografiada. Este punto es a lo que yo me refería con lo que es la herencia, puesto que este resultado se parece mucho al de Wiggle. En vez de programar algo desde cero, lo que nosotros hacemos es importarlo o simplemente heredarlo para optimizar lo que es el código. Nuevamente, si nosotros comparamos este slice asociado a nuestros puntos, podremos ver que existe un claro, mejor dicho, aumento de amplitud. Incluso podemos aplicarle un zoom para verlo un poquito mejor. Con esto damos por concluido lo que es el demo de esta aplicación.
Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Gracias por su atención.